Se sabe de lo que quiso decir. Es problema de ustedes. Ese no es Qué mi cobardía problema. de la otra persona. Nosotros vamos a hacer una cosa. Valoramos el afán de protagonismo de la señora Galindo en el afán de acaparar voz. Lo que queremos decir es lo siguiente. La señora Galindo fue durante todo el día noticiada y de todo lo que se iba a hacer hoy no respondió en todo el día. Apareció de golpe, pensábamos que no venía realmente. De manera tal que eso forma parte de su irresponsabilidad e informalidad. De todas maneras, su afán de protagonismo le hizo venir, valoramos su asistencia, lamentamos la cobardía de la contraparte. Ahora, nosotros vamos a debatir 2 contra 1. ¿Hay alguien del grupo LGBT o afín a las ideas de la señora que se anime a reemplazar el lugar de quien se escondió? Y ahí debatimos 2 contra 2, para que sea una cosa razonable. Yo no tengo nada que ver con la señora, la otra señora invitada. Yo soy Lo hubiese dicho en tiempo y forma y lo hubiésemos contemplado, no nosotros, sino los organizadores. Estoy aquí. ¡Que sigue! ¡Subí, María! Esa es la con el Agustín. Está. ¿Hay alguien en el público que quiera representar la postura LGTB? Los 3 están bien. ¿Usted? Creo que la gente aquí presente hemos venido a escuchar un debate de 2 frentes. La señora María Galindo está dispuesta a subir sola, entonces creo que puede. Ahora, se trata un punto de objetividad, no de agredirnos. Queremos escuchar 2 puntos que son totalmente válidos frente a 2 posiciones. Entonces, si la señora María Galindo está dispuesta a subir sola, El tema de género tiene dos raíces, digamos así. Una que es el positivismo y otra es el homosexualismo ideológico. Lo que queremos es que alguien represente esa posición de diversidad sexual o LGTB. pero eso con las consecuencias de ello que subir sola. Mira, es cuestión de número de después cuando el video se reproduce por internet. Pero vamos a ser testigos de que Todos somos conservadores. ¿Saben qué pasa? Esto no lo ven solamente ustedes. Lo van a ver miles de personas por internet. ¿Y cuál es la conclusión sacar? 2 tipos contra una señora. O sea, por más que valoramos la valentía de ella, pero no hay ningún fan de ella que se anime. Un fan, uno. Si estos señores, dueños de la escena, no resuelven en ¿Cómo- los próximos cómo dueños? minutos, yo me voy a retirar. Porque yo no tengo ¿Por qué no escogen solo uno? Hola, yo soy Marcelo Tedeschi, me han invitado como moderador. Las partes están, yo dejo criterio, yo la verdad no voy a someterme a esto, el prestigio está en juego, así que, de verdad, o sea, si es que no va a haber nadie que quiera debatir o no se va a debatir. Yo estoy aquí presente después. Contra uno. Y no porque ustedes acepten. No porque ustedes. ¡Que se quede uno! ¡Contigo basta, Agustín!
Marcelo, ¿me vas a retirar? Entonces que se quede uno. Señora Galindo, ¿no tiene otra persona que esté con usted? ¿No tiene otra persona que le apoye? No, pero es tanta gente que le apoya, gente que ha venido con usted. No, tiene que ser 2 contra 2, si no, no es justo. No es justo. No hay nadie que apoye a la señora Galindo para subir ahí. Tantos creo que tiene gente que le apoya. No hay nadie. No hay nadie que suba para estar con la señora Galindo. No hay nadie. Nadie que apoye a la señora Galindo. Nadie que se sienta a su lado. Porque la regla está impuesta por Claro. los organizadores que ahora se han borrado, que no sé por qué. Que conste en honor a la verdad Que que usted estoy se está acá. retirando. Que Estoy usted Agustín, solo uno. Solo uno. No hay nadie de la comunidad LGTB. No hay nadie, no hay nadie. Usted se está escapando, señora Galindo. No, 5 minutos no tengo, te doy 3, mira. No hay nadie de la comunidad. Señora Galindo, no hay nadie de su comunidad. No es así, yo he venido gente sola. que le apoya. En el afiche habían 3 personas. No había nadie más. Aquí estoy. Esto va a haber muchas personas. No. Muchas personas van a ver esto. Van a quedar injustos si es 2-1, señora Galindo. No es mi responsabilidad. No tengo nada que ver con la señora Molina ni su organización. Correcto. Yo no tengo nada que ver con ella. Que venga Wendy. Wendy debería estar ahí. No. ¿Dónde está la señora Wendy? La que estaba ahí. Que venga. ¿Dónde está la señora Wendy? Un minuto. Porque este es un manoseo y un maltrato. No, para nada. ¡Que pase la otra señora! Con 4 o ¿Dónde está la otra señora? ¿Dónde está la otra señora que tenía que estar ahí? ¿Dónde está? ¡Eso, venga! ¿Dónde está la otra señora? No, ¿dónde está la otra señora? Buenas noches. Quiero que entiendan mi posición. En primer lugar, yo represento una organización la cual tiene bases. Yo hablé con las bases y no quieren que yo participe en este evento. ¿Por qué confirmaste? Escúchenme, por favor. Me están pidiendo que hable, voy a hablar. Entonces, por favor, escúchenme. Escúchenme. A mí me han hecho llegar una carta anoche. Me ha llegado el día de ayer, pidiéndome una exposición y participar en este debate. A mí me parece que es mucha falta de respeto de que me llegue un día antes, horas antes. También nos llegó un día. Más falta de respeto. Está aquí. En los crípticos, en los afiches, estaba el nombre de la compañera María Galindo. Escúchame, está la señora. No voy a debatir porque yo no quiero escuchar el debate. No he venido a participar en el Es un insulto a todos los que hemos tenido. No. ¡Qué vergüenza! ¡Qué marica! ¡Qué vergüenza! Ya se puede. Creo que ya se retiró la señora Galindo, ¿verdad? Muy bien, para no defraudar al público. Ok. Aclaramos una cosa, también anoche se nos mandaron las reglas a nosotros.
Se nos dijo que era 2 contra 2. ¿Cómo se supone que después esto que se aparece por YouTube y lo mira todo el mundo, vamos a estar 2 personas contra 1? Si tiene tantos fanáticos esta señorita, por favor, uno, que la acompañe, que se anime. No vamos a hacer 2 contra 1 bajo ninguna circunstancia. Tampoco vamos a hacer 1 contra 1, porque somos 2 personas las que escribieron y nos invitaron a los 2. Que venga uno más. Y sí, porque nadie se animó, O sea, a ver, acá la parte contra la ideología de género estuvo presente en tiempo y en forma, las dos partes. Vino una sola de la otra parte, no se puede... No, vinieron las dos, una no se animó. Vinieron las dos y una nunca nos contestó nada, nunca dijo nada. ¿Cómo se supone que se haga esto ahora? Mira, una sola cosa más quiero aclarar para que se entienda el siguiente parangón. No es mi campo del deporte, pero si yo me dedicase al boxeo y existiese un boxeo de 2 contra 2 y yo tuviese que pelear 2 contra 1 y la otra parte fuese 1, yo no aceptaría pelear bajo ningún concepto, de ninguna manera. O sea, no es un problema nuestro. Nosotros venimos, aceptamos las reglas, hay un temario, hay un orden, hay un moderador. El conventillo de LGTB es ajeno a nuestra responsabilidad. Nosotros estamos acá. La señora que recién vino valientemente a arengar es la que no se anima a debatir aquí. Entonces, y la que no dijo a los organizadores que no quería debatir. No dándole tiempo a los organizadores a buscar un reemplazante o a la señora Galindo a buscar a alguien que a ella la pueda acompañar. Nosotros, en una pelea 2 contra 2, sea intelectual o física, no vamos a aceptar el bullying de ser el 2 contra 1, de ninguna manera. Nosotros no somos ni responsables ni cobardes, al contrario, nos es más fácil para nosotros discutir 2 contra 1 porque tenemos supremacía numérica y cualitativa al ser 2 contra 1. No vamos a aceptar la situación de superioridad. No es nuestro problema que el grupo LGTB no haya querido, no haya podido, esté desorganizado, se odien entre sí, o sean informales o cobardes o como le quieran llamar. No es nuestro problema. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. No tengo más para... Muy buenas noches. Pidiéndoles las disculpas del caso y pidiendo la comprensión de todos y cada uno, a nombre del Foro Libertad, Vida y Familia, vamos a proceder en consecuencia y viendo las condiciones que se han generado únicamente la exposición del señor Nicolás Márquez y Agustín Laje. Les pido por favor el máximo de respeto, comprensión en esta circunstancia. Vamos a salvar. Yo lamento verdaderamente que las circunstancias se hayan dado de esta manera, pero no hemos recibido. No existe, esto no es una asamblea, por favor, popular. Hemos venido a un debate muy respetuoso. No se dieron las condiciones, debemos continuar con esto, así que vamos a ceder la palabra ahora a los expositores. Gracias. La verdad que no era la idea justamente una ponencia, la idea era un debate, la verdad que lamentamos mucho, no por Galindo, porque ella vino, efectivamente, eso hay que reconocerlo, si bien también es cierto que no respondió a los organizadores durante todo el día si venía o no, pero bueno, al margen de eso, vamos a tratar de improvisar en todo caso una ponencia, tratándonos de atener a las reglas que se nos dieron en el debate y los temas que los organizadores creyeron importantes para el debate. Voy a exponer haciendo hincapié en justamente esas cuestiones. Miren, nosotros escribimos un libro que se hizo conocido como el libro que enfrentó a la ideología de género. Una de las partes que se iba a debatir hoy es si la ideología de género existe o no existe. Si es un enfoque o si es una ideología. Mi respuesta para eso, lástima que no la puedo dar frente a alguien que me retruque. Después al último seguramente puede haber un feedback para el público. La respuesta es que la ideología o el enfoque de género en todo caso es un enfoque ideológico si nos atenemos a lo que ideología significa. Ideología, por supuesto, es un concepto de las ciencias sociales que tiene larga data. Es un concepto que tiene su acepción clásica marcada por el pensamiento de Hegel,
pasando por Marx, llegando a Mannheim, donde en esta acepción clásica la ideología era un conjunto de ideas mistificadoras respecto de la realidad. Marx entendía que la ideología tenía la forma de un espejo invertido. La ideología era ese conjunto de ideas que nos devolvía una imagen invertida de nosotros mismos. Esa es la versión clásica de la acepción sobre la ideología. Es una acepción que se fundamenta en lo anticientífico de ese conjunto de ideas. Y bajo esta acepción, el enfoque del género es ideológico en la medida en que resulta anticientífico respecto de las ciencias naturales. Desde el vamos, gritos como "no se nace mujer, llega a un hacerlo", cuando sabemos que nuestra sexualidad se determina no ni siquiera en el nacimiento, sino antes de nacer, y seguimos siendo hombres o mujeres después de muertos, porque hoy la ciencia nos permite precisamente con un conjunto de células de ver si ese cadáver era de una persona hombre o mujer, alegar que la cuestión sexual se reduce a un problema de género, descarta desde el vamos conocimientos científicos respecto de la sexualidad humana que paradójicamente provienen de las ciencias más importantes para la calidad y expectativas de vida que el hombre ha llegado a alcanzar. Esto de Judith Butler de "en verdad el sexo siempre fue género" significa precisamente eso. Es el corrimiento de los datos naturales referidos a la sexualidad en favor de una versión constructivista y culturalista de la sexualidad que, por supuesto, insisto, va en detrimento de las ciencias más duras, la fisiología, la anatomía, las neurociencias, etc. Por empezar, por poner un solo ejemplo, Genoma Humano, 2011, el experimento genético más importante de la historia de la humanidad, encuentra entre 20.000 y 25.000 genes humanos, los mapea, luego se encuentra que 6.500 de ese total funcionan de manera distinta en hombres y mujeres. ¿Ustedes me explican cómo la cultura nos hace genéticamente? No creo que puedan. La neurociencia, que ha encontrado que ni siquiera los cerebros femeninos y masculinos son idénticos. Y esto no significa que un cerebro sea mejor que el otro. Significa, por ejemplo, entre otras cosas, que el cerebro femenino está mucho mejor interconectado que el cerebro masculino y por eso las mujeres tienen muchas más potencialidades para cuestiones lingüísticas, por poner un caso. Por eso mismo, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, que no afectan tanto a las mujeres y sí, en mayor medida, a los hombres, como es la esquizofrenia. Estas son las ciencias duras, son las ciencias que nos permitieron y que nos permiten y nos permitirán conocer la verdad sobre nuestro cuerpo humano. En este sentido, en términos de lo que es la acepción clásica de la ideología, el enfoque de género es ideológico, por lo menos como se está planteando hoy en día. Segunda acepción de ideología, un poco más moderna, relativa a las ciencias políticas. La ideología, por ejemplo, para Martin Seligher, entendida como un conjunto de ideas que independientemente de su veracidad o falsedad, sirven a grupos humanos para catalizar y movilizar su praxis política. El enfoque del género, que es ideológico, según nuestra tesis por lo menos, es ideológico también en estos términos, en los términos en que la ciencia política entiende la ideología. ¿Por qué razón? Porque las ideas del género han permitido la catalización y la movilización de grupos humanos específicos. ¿Cuáles? El feminismo radical y los lobbies LGTB. Tercera acepción, que viene de las teorías discursivas propias de los enfoques más bien postmodernos sobre la ideología. ¿Qué es la ideología, por ejemplo, para Ernesto Laclau? Para Ernesto Laclau es una operación hegemónica de cierre semiótico. ¿Qué significa esto? Significa cuando un contenido particular hace las veces de contenido o de elemento universal. Esto es, la ideología de género hoy se presenta como la precondición para un montón de cuestiones que exceden el terreno de la sexualidad. Y en términos de la teoría discursiva de Laclau, la ideología de género es ideológica. ¿Por qué? Bueno, vamos al mismo título, lástima que no está acá porque justamente pensaba hablar con ella de esto, el título del libro de Galindo, que dice más o menos así que para haber liberación
política tiene que haber liberación sexual. Ese es el cierre hegemónico semiótico que plantea las teorías del discurso lacanianas respecto de lo que es una ideología. Entonces, a nuestro juicio, número uno, la ideología de género es una ideología. La segunda parte del módulo, perdón que tenga que hacerlo casi como un monólogo, es aburrido. La segunda parte que se iba a consultar era si esto es una imposición. A ver, vamos a hacerlo ahí. Si alguien quiere hacer una refutación de lo que yo dije, yo acepto las críticas. Aporten, puede hacer la mano y tener un diálogo, digamos. Sí. Un poquito tal vez podríamos tocar de la filosofía griega. Sí. Como Sócrates, Aristóteles y Platón planteaban que las relaciones sexuales de hombre a hombre es una relación sexual de que tenían la clase alta. Sí. Entonces, tal vez un poquito... Pero pasa que eso no tiene que ver con el módulo del cual estoy hablando. Digamos, lo que yo hablo ahora en diálogo es para que se refute si es una ideología o es un enfoque no ideológico. Luego pero tiene que ver con la filosofía. Tiene que ver con un punto de vista filosófico. Lo que Agustín está tratando de hacer en este contexto de improvisación total y absoluta, porque de eso se trata, es, en la medida de las modestas posibilidades que nos han quedado ante el papelón que acaba de hacer el dúo representante del lobby LGTB, es, a los fines de no monologar, en torno a los temas propuestos, si alguien afín a esta tendencia, a este pensamiento, que es el que no está presente por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, quiere contraargumentar lo que dice Agustín. ¿No? Esto no es una asamblea popular donde tenemos una multiplicidad de temas, podemos estar hasta las 6 de la mañana. La idea es, en la medida de lo precario del contexto, replicar, retrucar lo que Agustín está argumentando, tratando de que, de alguna manera, quien levante la mano, insuficientemente, improvisadamente, pueda llegar a ser un sucedáneo de la parte que se fue. A eso nos referimos. Exactamente. O sea, porque esto estaba pensado por módulos. Y si empezamos a abrir temas, parece como una asamblea y, como dicen, no vamos a terminar más. Si después hay alguna crítica, siéntanse en la libertad de levantar la mano siempre y cuando sea una crítica respecto de la conferencia. Después, si tienen alguna pregunta, si hay tiempo para el final, se puede hacer también. Pero vamos a tratar de seguir un poco improvisadamente lo que iba a ser los módulos de este debate. El segundo punto era si el enfoque o la ideología de género, según como ustedes lo quieran tomar, nosotros lo tomamos como una ideología, otros lo toman como un enfoque científico. Eso queda abierto. Yo acabo de dar mis razones de por qué pienso que es ideológico más que científico. La segunda pregunta era, ¿es una imposición o es una liberación? ¿O es una propuesta? Bueno, mi tesis es que esto es una imposición, que no hay ideología de género sin estatismo. La ideología de género resulta tan absurda en muchas de sus cuestiones que sin el poder coercitivo del Estado no puede penetrar en el sentido común de los pueblos. Y por eso mismo, por ejemplo, se baja a través de las currículas escolares, que es más fácil que engañar a niños de 5, 6, 7 años. Es decir, que vengan a afirmarle a una persona que ya tiene 50 años que yo, por autopercibirme como Agustín en vez de Agustín, luego paso a ser una mujer, no es tan simple. Ahora bien, si desde los 5 años esa ingeniería social se puede hacer. Y ya hay muchos ejemplos donde la ideología de género viene más avanzada en el mundo, que no es Latinoamérica, porque Latinoamérica recién está experimentando qué es la ideología de género, porque la ideología de género es una ideología que nace al calor de las universidades del primer mundo y se aplica allí como políticas públicas en primer término, nos permite a nosotros en esta situación tener una suerte de bola de cristal para prever más o menos por dónde va el asunto, donde esto avanza. Voy a dar algunos ejemplos rápidos. Temática de lenguaje, ¿es una imposición o es una propuesta? Bueno, Francia ya tiene leyes que prohíben a su ciudadanía decir la palabra mademoiselle, señorita. ¿Por qué? Porque no existe señorito. Entonces eso sería una suerte de violencia de género porque sirve para el macho que devele el estado civil de la mujer y entonces es heteropatriarcal, etc. En Suecia, fíjense esto, George Orwell ya escribía en 1984
medio exageradamente sobre los totalitarismos que iban a ir por las neolenguas. Acá hay neolenguas que están siendo bajadas también por los estados. En Suecia, él y ella se dicen Hon y Han. Ahora el Estado quiere que su ciudadanía use el artículo gen, cuando no hay nada más libre que el habla humana, es decir, es el único producto, o es uno de los pocos productos sociales que nace al calor de las interrelaciones sociales, que se crea históricamente, que se construye y se reconstruye diariamente. Y ahí viene un poder burocrático a decir cómo el lenguaje en Suecia debe ser formulado. En Canadá, si una persona hoy en día trata a otra persona en disonancia con su identidad de género, puede ir hasta 6 meses preso. Es decir, si Nicolás se autopercibe como una chica y se hace llamar Nicolasa y yo la trato como Nicolás, o si yo la trato como él en lugar de tratarla como ella, yo puedo tener una pena de hasta 6 meses de prisión. Es decir, esto no es un ofrecimiento, una propuesta, esto se transforma en una imposición. En Gran Bretaña, hace 8 meses, llegó a una clínica una mujer que se autopercibe como hombre, es decir, un transgénero, con una panza de este tamaño, estaba esperando en su vientre un hijo, y los médicos le dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre, y ella se ofendió. ¿Cómo madre? ¿Cómo señora? Si yo soy un hombre. Se movilizó, el lobby LGTB, etc. Y finalmente, ¿qué pasó? Se bajó un manual de lenguaje médico, instancias de la Asociación de Médicos Británicos, donde se prohíbe a los médicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Tengo un argumento acá, ¿puedo interrumpirte? Sí. Mira, no voy a participar más, yo no voy a participar. Sí. Este es tu primer argumento. No está María Galindo acá para decirte que ella, por ejemplo, es anarquista, ni voy a hablar por ella, voy a hablar por mí. Acá las personas que tratan la cuestión de género, Sí. o que se cuestionan el rol psicológico que nos impone la sociedad por causa de nuestra sexualidad, que es una cuestión biológica, no todos estamos de acuerdo con que el Estado esté imponiendo cosas. Perfecto. Yo entonces acordaría. Por favor, es un debate. Oh, bueno, tampoco te pongas tan mal. No es una agresión esta. No es una agresión. Tranquila. Hay muchas personas Sí. que no están de acuerdo con el Estado porque dicen que el Estado reproduce a nivel colectivo lo que se vive a nivel doméstico. O sea, ese es tu argumento de que todas las personas que están viendo de cuestionar el rol psicológico que la sociedad nos impone por la biología, simplemente muere ahí mismo porque no todas las personas están a favor de que se impongan cosas desde el Estado. Por el contrario, te repito, el Estado reproduce a nivel colectivo lo que se vive a nivel doméstico. Y te voy a aclarar una última cosa antes de retirar. Ok. Lástima que te vayas antes que te responda. Sí, no, voy a escuchar tu respuesta. Pero lo que te quiero decir es una cosa, tal vez tú no estás ubicado en el lugar donde estás y lo pernicioso que está haciendo tu posición. Tú sabías que acá hay muchas casas de familia, muchas que yo he visitado. Al padre se le sirve 3 veces más comida que al resto de la familia. Estás sentado ahí 3 ¡Come más! Dios mío. O sea, cualquier cosa. Generalizar un problema, querida. No generalices la posición. Yo te hablo como persona adulta, estás equivocada. Estamos hablando desde la clase media. Miren, sobre la posición, a ver, ¿qué estoy argumentando yo? Estoy argumentando que los avances de la ideología de género se hacen amparados por el Estado. Si luego hay anarquistas que dicen, no, a mí que no me gusta, el Estado será una posición suya. El objetivo es que en el mundo la ideología de género avanza por el Estado y peor, por un Estado global que es la propuesta de la ONU que financia todo esto. Entonces no me vengan con anarquismo, etcétera. Pues sí, puede haber casos, pero ustedes no hacen la diferencia. La diferencia hace la gente que coopta el Estado y que gana las políticas públicas de género que después se aplican. Segundo punto, lo de los 3 platos de comida, bueno, es un argumento medio extraño, nunca me habían dicho algo así, pero yo te puedo responder en otro tipo de cosas. Más comida. No es cierto. Yo prefiero comer más, Es cuestión de conversación de que necesitan. Biología. Bueno, biología plástica. claro, o sea, y vos ahí solamente llegás a la conclusión de que hay un macho opresor porque se come 3 veces más que una mujer. Bueno, yo te cuento por ejemplo. ¿Le respondió? Te lo acabo de responder.
están cooptando el Estado, por eso se bajan políticas conforme a la ideología de género en toda América Latina y en todo Occidente. Sin lugar a dudas. Ustedes han hegemonizado la política, los medios de comunicación y las academias. Pero además no son mayoría. Hay dos personas hablando, señora, por Con plata favor. de la Fundación Ford, con plata de la Fundación Bill Gates, con plata de Soros, con esa platita andan. Pero no son mayoría. Dentro del contexto del caos y del desorden que hoy nos ocupa por culpa de los representantes LGTB, lamentamos, no sé cómo es tu nombre, me valoro la valentía, lamentamos que cuando pedimos que alguien acompañe a Galindo no hayas accedido, porque hubiese sido muy enriquecedor. No sé, ustedes se vayan entre ustedes, no me quiero meter en el tema. Nosotros pedimos a alguien que apoye. Teniendo fundamentos anarquistas y gastronómicos, no hubiese sumado y así hubiésemos podido realmente equiparar en número lo que hubiese sido un debate más o menos organizado sobre la marcha, pero con arreglo de la razonabilidad de la proporción de las partes que integran cada posición. Y no porque no lo aceptaron. No porque no aceptaste ocupar la parte de la persona que se fue. Hubiese sido muy interesante. Lo lamentamos. De hecho, nosotros estamos acá y abiertos a cualquier duda. Pero hubiese sido muy bueno. ¡Pobre niño! ¡Fíjate en tu hija, Dios mío! Chicos, a ver, unas cosas más antes de interrumpirlo, no quiero interrumpirlo a Agustín. Pero fíjense, ¿quiénes son los fascistas? Los que no quieren debatir, los que se fueron después de hacer un escándalo, los que se van insultando. ¿Quiénes son los verdaderos fascistas? Nosotros, los machos fascistas, violentos, golpeadores, abusadores, decíamos, equiparemos la mesa, venga alguien a ayudar a Galindo, seamos equivalentes, seamos equitativos, tengamos un debate en igualdad. Nosotros somos los violentos fascistas. Es increíble. Yo creo que el debate de quién tiene razón o no, a esta altura del partido ya no obedece a los argumentos, sino que un observador imparcial podría ver las actitudes de un sector y de otro. A ver quiénes son los violentos y quiénes no. Sí. Bueno, lástima que se fue porque me dejó la segunda pregunta que había hecho un poco en vilo. Ella dice que al hombre acá en Bolivia se le da 3 veces más papas fritas. Entonces, igualdad. ¿Perdón? Igualdad entre hombre y mujer. Claro. Hay una igualdad, chachahual, no hay esta discriminación. Ok, bueno, según ella parece que uno se pide un Big Mac y el otro se pide la de una sola hamburguesita. Entonces, según este razonamiento, yo intuyo a dónde va el tema, y va que hay un patriarcado. Un patriarcado que, tome usted la porción, a ver, vamos a pesarla 3 veces más, vos menos. Bueno, chicos, a ver, acá no se trata de blancos y negros. Acá hay ámbitos donde el hombre le va mucho mejor que a la mujer y ámbitos donde a la mujer le va mucho mejor que al hombre. Es decir, si quieren discutir de blancos y negros, entonces vayan a militar, a romper iglesias, a romper la propiedad privada y pública, etc. Ahora, si quieren datos de otro tipo, yo les puedo dar algunos. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy las mujeres se egresan de las universidades un 33% más en comparación con los hombres. ¿Sabían que el sector de los servicios, que es el más importante de la economía global, la componen las mujeres? ¿Sabían que en Estados Unidos, el 65% de la propiedad está en manos de las mujeres? ¿Sabían que hoy la mujer vive promedio 5 años más que las mujeres? ¿Sabían que la mujer vive en promedio 5 años más que el hombre? ¿Sabían, por ejemplo, que el 80% de los accidentes laborales y las enfermedades laborales corresponden a los hombres? El 80% de los asesinatos son contra hombres. En las guerras, ¿quiénes mueren mayoritariamente? Los hombres. En la última guerra de la cual se tiene datos claros, que fue la guerra de Estados Unidos-Irak, el 97,68% de las víctimas de esa guerra en Estados Unidos fueron hombres. Es decir, no juguemos al blanco y negro. Esto no es blanco y negro. Porque, ojo, y no me interpreten mal, yo no vengo a argumentar con estos datos que hay un matriarcado que me oprime y que no sé qué. No me gusta jugar el lastimoso papel de la víctima, que tiene que ser apañado.
Trataba de seguir con algunos argumentos. Lástima que no estaba porque esta respuesta era lo que ella había planteado. Pero advertí que se iba a ir antes, ¿vieron? Le dije, te vas a ir antes que te puedo responder. Miren, en Madrid, un bus hace relativamente poco salió por las calles con una inscripción. Decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. ¿Qué pasó? Saltó el Estado, un fiscal del Estado español, y le prohibió su libertad de circulación, de expresión, de opinión, de conciencia. En España, un profesor que no acepte dar clases conforme a la ideología de género, hoy ya no puede perder solamente su trabajo, sino también su libertad, porque puede ir hasta 6 meses preso. En España, si yo me autopercibiera como una mujer, no tengo más que ir al Estado, llenar algunas formas, y el Estado me financia a mí mis fantasías personales, lo que se llama el cambio de sexo. El sexo no se puede cambiar, ya seguramente Nicolás va a hablar después sobre eso. Pero lo cierto es que el Estado a mí me dice, ok, yo te pago esto para que vos te rebanes los genitales. Por otra parte, una parte sana de tu cuerpo. ¿Qué significa que el Estado pague esto? Significa que los ciudadanos lo pagan, porque el dinero del Estado es el dinero de los ciudadanos. Yo no tengo ningún problema con el derecho a fantasear, a autopercibirse como uno quiere. Si acá Nicolás se quiere autopercibir como Superman y tirarse por el 10º piso, no tengo ningún problema, pero que no me haga pagarle la capa. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Hasta ese punto llega la cuestión del género. A obligar a los hombres a orinar de sentados. Esa ley, por supuesto, es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque eso implicaría tener a burócratas mirándote en tu casa a ver cómo lo estás haciendo. Obviamente que no se puede, pero ¿qué está en el trasfondo de ese proyecto de ley? No aplicarla, sino contribuir a esta sensación maldita de la guerra de los sexos que se nos quiere imponer. En el País Vasco ha pasado algo relativamente similar. Allí se ha prohibido el fútbol en el colegio. ¿Por qué? Lo cito, porque territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Vieron que siempre usan toda esta pomposidad. Claro, porque la gente que no trata estos temas, se le dice, no, pasa que el fútbol, vos sabés que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Y, bueno, no entendí un poco, pero debe ser algo muy científico por cómo lo expresaste. Y lo cierto es que nunca ha habido ningún conflicto entre hombres y mujeres por el fútbol. No sé acá, en mi ciudad las mujeres que quieren jugar al fútbol tienen ligas femeninas. Muchas veces hemos jugado los hombres fútbol mixto y ha estado todo bien. De lo que se trata es de inyectar el conflicto. ¿Por qué? En última instancia, porque la izquierda necesita de nuevos sujetos de la revolución, porque los obreros ya no quieren saber más nada con ella. En Canadá, un señor llamado Alan Elliott, en el año 2012, fue preso por discutir con feministas por Twitter. Búsquenlo, Alan Elliott, 2012. Preso 6 meses por discutir por Twitter. ¿Qué discutía Alan Elliott? Discutía las tesis de Anita Sarkeesian, financiada por la ONU. ¿Cuáles eran esas tesis que merecieron los dólares de la ONU? La tesis era que el patriarcado se reproducía por los malditos videojuegos. Y el peor, el más heteropatriarcal de todos era Mario Bros. ¿Por qué? Pues ella pasó todas las etapas. Se ve que lo jugaba mucho, contabilizó cuántas veces aparecía la princesa, dijo, aparece 13 veces, de las cuales 11 es secuestrada por un maldito dragón, que es la encarnación del macho. No sé cómo hizo ese salto ontológico, pero a la ONU se le ve que le gustó, a Alan Elliott no le gustó y él terminó preso. Esto abre, a su vez, fuente de perversiones ilimitada. ¿Por qué razón? Porque si la ideología de género es la concepción anticientífica de nuestra sexualidad, que la reduce simplemente a un dato cultural, entonces perdemos todo límite, porque la cultura per se no tiene límites. Por eso, hace más o menos 8 meses, se legalizó, por ejemplo, la zoofilia en Canadá. Eso sí, como son muy Greenpeace, muy buenos con los animalitos, lo único que permiten es que la bestia sea el que penetra al hombre y no el hombre a la bestia. En Suecia se está pidiendo leyes desde el Partido Liberal para legalizar el incesto y la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales entre los familiares próximos y las relaciones sexuales con los cadáveres. Y hay un tema grave, que es el de la pedofilia, que obviamente acá no está todavía en América Latina, pero ya aparece en muchos lugares del primer mundo.
Es decir, ¿qué más interesante para grupos pedófilos que disponer de los argumentos de la ideología de género para autojustificarse? Métanse, si tienen estómago, en la página de la NAMBLA, N-A-M-B-L-A, NAMBLA, una internacional de pedófilos que publican todo y se autojustifican por internet con argumentos propios de los ideólogos de género. De hecho, hasta lo citan. En Holanda nació en el año 2007 un partido político cuya única propuesta política era legalizar la pedofilia. Y en Holanda los movimientos feministas firmaron solicitadas en favor de la legalización de la pedofilia. En España ya tienen a Lola Pérez, síganla si tienen estómago por Twitter, fíjense las cosas que pone Lola Pérez, que viene a hacer algo así como la Galindo de allá. Ella, allí, ¿qué pone? Pone, por ejemplo, ¿y qué tiene de malo tener relaciones sexuales con un bebé muerto? Ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Claro, porque si decimos que la sexualidad simplemente es cultura, perdemos todo límite en nuestras conductas y nuestras prácticas sexuales. En Brasil, el tema de la pedofilia, con arreglo a la ideología de género, está ya entrando, por ejemplo, en el arte. Busquen Brasil, arte, pedofilia y van a encontrarse todas las ponencias pedófilas, porque claro, el arte también es un espacio de la actividad humana libre, entonces puede entrar también por ahí la cuestión. Hay un montón de ejemplos más. En Holanda se quiere hacer que el Estado sea el que produzca la pornografía infantil. La APA, por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual, en su DSM-4 del año 2013, desclasificó a la pedofilia como un trastorno mental para ubicarla como una orientación sexual más, junto con la homosexualidad, con la heterosexualidad, pero obviamente esto después fue todo un revuelo y en la subsiguiente edición se saldó el tema. Pero esto está en la puerta, esto está pasando. En Alemania, quieren más datos, el Partido Verde apoyando también a la pedofilia, con arreglo a qué? A los ideólogos, a los fundamentos de la ideología del género. Entonces, acá hay una imposición y que está abriendo puertas incluso para las perversiones más inimaginables. Yo quiero cerrar con el tercer punto del módulo. El tercer punto del módulo es cuáles son los fundamentos políticos de la ideología de género. Los fundamentos políticos, según nuestra tesis, están dados por un marxismo carente de sujeto revolucionario que en la década del 60, sobre todas las cosas, haciendo pie en las teorías de Antonio Gramsci y en gran parte impulsadas por ciertos personajes de la Escuela de Frankfurt, determinaron la necesidad de aligerar algunas cuestiones filosóficas del paradigma marxista, principalmente su filosofía de la historia y en segundo término su teoría social. De lo que se trataba ahora ya no era de hacer una revolución de clases, una revolución estructural, sino de hacer una revolución superestructural, es decir, una revolución cultural. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes, la ley de Marx de que el obrero iba a vivir cada vez peor, no solo no se cumplió, sino que pasó todo lo contrario. El obrero pasó a estar más interesado en cambiar su automóvil que en cambiar el mundo. El socialismo se quedó sin sujeto revolucionario. Y esto ya se lo vio desde los 60. Ya desde los 60 y antes todavía también, para ser honesto, antes todavía también, se plantearon en los discursos intelectuales internos del marxismo clásico la necesidad de empezar a construir nuevos conflictos, ya no en la estructura social, sino en la superestructura social. Y acá aparece el tema del género. ¿En qué sentido? En el sentido de que la grieta de clases se empieza a achicar, se empieza a cerrar y la política emerge en menor medida dentro de esa grieta, entonces hay que abrir otro tipo de grietas. El género, la guerra de los sexos, es una de esas grietas que está sirviendo políticamente a muchos grupos que están frente a nuestras narices. Eso era lo que yo tenía para argumentar hoy. Si hay alguna contra... Sí. Adelante. Entiendo que el enfoque va ligado al gobierno y al Estado y cómo se manejan las políticas. Pero tú me estás queriendo decir que el género como identidad lesbiana, bisexual, heteroflexible, es un trastorno mental como la necrofilia y la zoofilia. Yo nunca dije eso. Pero es que lo que entiendo por lo que estás casando, porque tal vez no quedó claro y por eso es mi pregunta, sí que esto lo hago claro. Porque entiendo que estuve diciendo la ONU y estas organizaciones de alto poder, que son no gubernamentales, entre comillas, están financiando que los estados creen políticas para responder a necesidades e intereses de ciertos grupos sociales y sectores que las exigen, porque para eso el Estado responde, ¿no? Pero lo que yo quiero entender es cómo casas la idea de la identidad de género con estos trastornos mentales. Ahí no me quedó claro. Un trastorno mental, por ejemplo, es la disforia de género, según el DSM-5 de la APA. Eso sí es un trastorno. La bisexualidad, la homosexualidad y todo lo otro que vos me mencionaste no aparece
el DSM-5 de la AMPA. Yo no lo afirmaría eso. A ver, ¿cómo lo engancho? Lo engancho por las puertas filosóficamente hablando que se abren. Es decir, si yo a vos te digo, sexualmente en verdad no interesa naturalmente como vos sos, interesa cómo te autopercibís. Te voy a poner un ejemplo muy claro y que es empírico, lo pueden encontrar por los diarios británicos. Hace más o menos 4 meses la prensa comentó un caso de un señor de 56 años que él se autopercibía como una nenita de 6. Claro, si todo pasa a ser cultural, ¿por qué no? Entonces también nos podemos autopercibir en términos de cuántos años tenemos. Este señor, grandote aparte, se vestía con un babero, con un pañal, como si fuese una nena de 5 años, 5 o 6 años. ¿Qué pasó entonces? Entonces dijo, bueno, si él se autopercibe como una niña de 5 o 6 años, hay que mandarlo ¿a dónde? ¿Perdón? No, justamente, al kindergarten. Ahí tenés la ideología de género. O sea, ponés en peligro a niños. Pues, ¿qué pasa cuando este señor que se autopercibe como una niñita de 5 o 6 años le aparezcan sus instintos sexuales rodeado de niños de kindergarten? Es un peligro, te das cuenta, pero para salvar o para incluir se excluye a mucha otra gente y eso no es inclusión de verdad. Ahora bien, obviamente yo no te afirmo acá que un bisexual, que una lesbiana, etcétera, tenga un trastorno mental, en primer término porque yo no me ocupo de eso. Sí. La pedofilia tiene lo mismo. La pedofilia tiene exactamente el mismo fundamento filosófico de la ideología de género. Si la edad no es un asunto meramente cultural. Si no está escrito en ningún catálogo, en ningún catecismo que tiene que haber una equivalencia de edad. Que una persona de 50 años tenga sexo con un niño de 5 a cambio de caramelos o de ver los dibujitos, es con arreglo a los cánones de la ideología de género. Y esto además no es una elucubración nuestra. Los principales ideólogos de la ideología de género fomentan y están a favor de la pedofilia, empezando por Simone de Beauvoir, por la propia Beatriz Preciado, que es la referente ideológica de la señora Galindo. Juliette Firestone. En el libro Terror Anal de Beatriz Preciado, es una cosa espantosamente aberrante, con pretensiones cientificistas, que es la referente intelectual de quien se fue a los gritos. Ella boga por la pedofilia. Lo mismo Guy Hockegen, autor del libro El deseo homosexual. Lo mismo Michel Foucault. Todos los ideólogos de género abren la puerta a las perversiones más aberrantes. Algunas tendrán un contenido psiquiátrico grave y otras no. Pero, obviamente, abren las puertas para ir dando sucesivos pasos cada vez más audaces y peligrosos. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios ideólogos que le dan letra a los grupos LGTB. Bueno, para eso justamente hay que leer, sí. Al punto, si pensamos como una construcción social, el hecho de que yo me perciba, no como mujer, sino como pájaro, y yo subo al último piso y quiero volar, el piso me va a demostrar que no soy pájaro, sino soy mujer. Bueno, si yo me percibo como araña, igual, no voy a poder romper la ley de la gravedad, porque ahí está la naturaleza. Eso ya tiene un nombre, se llama transespecie, que obviamente no ha llegado acá, pero existe en Europa. Busquen las transespecies de gente que se autopercibe como un gatito, se pone unas orejitas y se pone a tomar leche de un platito y hará sus necesidades en una caja de arena, qué sé yo. Eso existe. Y, a ver, a fantasear el derecho lo tiene todo el mundo, que no se malentienda. Yo no quiero poner al Estado a que diga, no podés autopercibirte como un gato. No, perfecto. Lo que yo no quiero es que el Estado a mí me obligue a ser partícipe de esa fantasía, mucho menos a financiarla y mucho menos a penarme. Se me había ido. Sí. No, gracias. Sí. Según lo que estoy entendiendo, lo que ustedes están tratando de explicarnos es que el sexo está relacionado, o sea, el sexo biológico está relacionado con el género. Sin duda. Claro que sí. Ya. Entonces, si eso es así, ¿por qué los hombres no usamos tacos? Bueno, eso es parte del género. Es Pero, decir, o sea, espera. tú me dices que el sexo está relacionado con el género, simplemente yo te quiero preguntar por qué los hombres no usamos tacos. Muy buena pregunta. Hay aspectos, a ver, nuestra sexualidad es ultra compleja. Yo no vengo acá a argumentar que la sexualidad humana es naturaleza pura.
porque si no eso aparte equivaldría a poner en un mismo rango cualitativo la sexualidad humana de la que pueden tener nuestros perritos en nuestras casas. Es decir, no hay solamente naturaleza en el fenómeno de la sexualidad humana, hay convenciones sociales también. El gran problema con la ideología de género es que hizo de las convenciones sociales la explicación monopólica de la sexualidad. ¿Por qué no usamos tacos? Por supuesto, eso no es un requerimiento del orden natural. Es por una convención. ¿Por qué usamos pelo corto, o generalmente usamos pelos cortos los hombres y las mujeres pelo largo? Bueno, por otro tipo de convención. Por supuesto que hay convenciones sexuales. Eso desde ya, olvídate. Yo no vengo acá a argumentar, no, sabes que si vos usás en verdad el pelo corto es porque tenés un gen que te hace que... No. Son convenciones sociales. El problema con la ideología de género es que toma las convenciones sociales como si fuesen explicativas de la totalidad del fenómeno de la sexualidad humana. Hay una fetichización, hay una mistificación de las relaciones sociales a la hora de explicar la sexualidad humana. Eso es ideología de género. Reconocer, por ejemplo, reconocer que ¿por qué la mujer usa arito? Bueno, eso es una convención, sin lugar a dudas. Yo no... Sí, claro. La sencilla razón por la cual vos no usás tacos, si es que no los tenés porque no te puedo ver las piernas, es porque no fuiste a la zapatería a comprarlos. Nada te impide comprarte tacos. En la civilización occidental y cristiana, que es la nuestra y que es la mejor civilización posible, el hombre que quiere usar tacos puede usar tacos. Tengo entendido, porque nunca hice la práctica, que son sumamente incómodos. Nadie te va a obligar y no hay ley alguna que te impida a vos comprarte la colección completa de tacos del verano 2018. Mi pregunta era... ¿por qué tú no usas tacos? No, o sea, es que no es, no, o sea, quiero que me digas, desafortunadamente mido 1,70 m. Con un taco debería más. O sea, pero yo quiero dejarme explicar mejor. No uso tacos porque no me place. No, o sea, yo te quiero... Pero vos tenés toda la libertad de usar tacos, nada te lo impide. No existe ley, no existe ningún impedimento, no hay un policía en la puerta de la zapatería. No es cultural y te digo más, los travestis usan tacos y son hombres. ¿No es cultural que los hombres heterosexuales no usen tacos? ¿Cuál es el problema? Lo que sí, a ver, es muy sencillo. Todo el año me estuvieron aturdiendo de las radios porque hay modas, porque hay convencionalismos sociales con el tema de Despacito, que me tiene podrido. Nada me obliga a mí a ir a la disquería a comprar ese tema y yo escucho música hace 40 años. Y mucha gente se deja llevar por corrientes, modas, estéticas, etc. Pero lo importante es que en una civilización occidental y cristiana nadie me obliga a mí a escuchar ese tema. Y yo tengo la libertad de ir a la disquería y escuchar lo que a mí se me canta. Y vos podés salir de acá y comprarte tacos. Con toda libertad. Eso sí es vivir en un auténtico sistema de libertades donde siempre hay tendencias, corrientes, modas, influencias, pero siempre existe la libertad como concepto inicial. Libertad que estamos empezando a perder por el avance de la ideología de género. Añadiendo, ¿no?, a todos los argumentos que están diciendo. Preguntas. Vamos. Él quiere hacer una... Voy a hacer una acotación. Sí, partiendo bajo la hipótesis, mi hipótesis, de que el hombre es un animal cultural. Vemos en la naturaleza cómo es el cortejo, ¿no? Pónganse el ejemplo del pavo, que para cortejar muestra sus plumas, ¿no? Eso se llama etología. Hincha el buche, yo qué sé. Y en todas las especies animales. El hombre, el ser humano, al ser un animal cultural, lo hace mediante objetos culturales, ¿no? Peinados extraños, tacos, vestidos. Entonces esa es la forma de cortejar al otro sexo, ¿no? Eso se llama etología. A ver, un dato más, porque hay muchas cosas que estamos siempre por sentadas como si fuesen una construcción cultural. Por ejemplo, yo considero que el tema de los aritos es cierto, no encuentro yo un fundamento en la... Ahora bien, es cierto lo que dice Márquez. Si una chica hoy no quiere usarlo, se los saca y los tira y ya está. Ahora bien, por ejemplo, voy a poner un caso. A las nenas les gustan las muñecas porque hay un sistema que les obliga a que les gusten las muñecas y a los niños les obliga a que les gusten los autitos, por ejemplo. Bueno, estas corrientes dirían que sí.
Dirían que el sistema te perfigura para que te gusten las muñecas, para que hagas después el rol de ama de casa y que a los chicos los autitos, porque, bueno, eso para sacarlo a la luz del espacio público. Vos sabés que en el 2011 Alexander hizo un estudio muy interesante, yo lo dejo acá como una cita, simplemente, donde estudió a bebés recién nacidos, de los dos sexos, menores de 9 meses, donde su contacto cultural era nulo. ¿Por qué? Porque no tenía lenguaje. Es decir, no había una cultura construyendo ahí absolutamente nada. Y a ambos se les ponía primero una muñeca y después un autito. Y registraban con el movimiento ocular en donde se fijaba el interés. Y vos sabés que se fijó el interés de las niñas bebés en la muñeca y de los niños en el autito. Yo te lo dejo eso para que veas que la ciencia, empíricamente, te puede mostrar también lo contrario. Después está en vos fijarte si encontrás otro estudio que diga otra cosa, etc. Yo te traigo colaciones para poner en duda incluso muchas cosas que a priori nos parecen que son una imposición de la cultura y que muchas veces no tiene que ver con eso. Es decir, los cuerpos, los cerebros incluso, no son iguales. En Noruega tenían el gran problema de la desigualdad de género, dado los siguientes términos. ¿Por qué la mujer no estudia ingeniería aeronáutica o mecánica? ¡Qué espanto que eso sea tan poco igualitaria! Tenemos que hacer políticas públicas para igualar a las mujeres y a los hombres y hacer que las mujeres se metan en este tipo de carreras universitarias. Inyectaron millones y millones y millones de dólares y ¿sabés que lograron? Nada. Sencillamente porque a la mujer no le interesaba. Es decir, es tan difícil asumir que a la mujer quizás no le interese. Eso roza con la misoginia incluso. Roza con la misoginia porque significa que nosotros la estamos poniendo en el lugar de idiotas, que tenemos que hacer políticas públicas para que ellas sean como nosotros queremos que sean. Y no aceptar la verdadera diversidad, que es lo que está en juego hoy en día con la ideología de género. Yo quiero, porque si no se me va todo el tiempo y Nicolás también tiene que hablar. Quiero cerrar con este tema del último módulo, porque obedece precisamente a... Estoy cansadísimo. Esta es la cuarta conferencia más del día. Obedece a nuestra tesis. Nuestra tesis, en última instancia, recogida a partir de estudios sistemáticos de los teóricos marxistas del siglo XX, es que acá hubo un gran problema, que fue la pérdida del sujeto revolucionario, que morigeró la centralidad de la lucha de clases en favor de una estrategia de lucha cultural. Y en ese contexto se salió la búsqueda de nuevos sujetos conflictivos que respondieran a las nuevas izquierdas, y entre ellos fueron las comunidades LGTB y las feministas radicales. Gracias. Bueno, hasta donde puedo advertir, no te respondieron nada de este lado, así que diste argumentos más que sólidos. Yo la verdad Palabra. Sí, cómo no. A ver, allá hay alguien arriba que quiere... Bueno, a todos los que han expuesto tengo entendido que hay que respetar al sexo. Es la parte jurídica, el problema. Ahora, 3 preguntas me hago. El genotipo o el fenotipo es el que determina este aspecto del género. En segundo lugar, los cromosomas. Usted tocó ya las enfermedades de determino. Si tiene que ver algo la ingeniería genética. Esas son las 3 preguntas. No entendí ninguna, pero el genotipo, el genotipo es la naturaleza, digamos, genética de un individuo, y el fenotipo es cómo luce por fuera. Hay personas que son genéticamente varones, pero se disfrazan y pueden lucir por fuera como mujeres. Ahí habría una suerte de desincronización entre el genotipo y el fenotipo. De todas maneras, la libertad la tiene, ¿no? Pero no entendí su pregunta, discúlpeme, no entendí a qué se refirió. Lo que yo dentro de este caos, ¿cuál era el primer punto, Agustín? Porque además yo también hablé en el medio, introduje. Sí, la ideología de género era si era un enfoque o una ideología. Ese era el asunto. Exacto. Mire, yo creo que es algo más pequeño la ideología de género, es una superstición.
porque la superstición es un conjunto de ideas contrarias a la razón. Y a mí, ya que Agustín habló bastante de este tema, y yo como libro lo escribimos juntos en general, obviamente suscribo todo lo que él dijo. Lo que tiene de interesante es la temática de los debates, y cuando hemos dado debates que están en internet incluso, en general uno por ahí argumenta y después se encarga de responder lo que lo argumenta la contraparte, y en eso existe el dinamismo. Explicar un poco lo que ya explicó Agustín, pero con mis palabras sería un poco monotemático. Pero me interesaba rescatar lo siguiente: independientemente de que por acá alguien se dijo ser anarquista, etc., acá hay un asunto, un trasfondo político muy interesante que Agustín lo adelantó. Miren, la ideología de género es un derivado, es un invento de los últimos tiempos que utiliza la izquierda revolucionaria para reacomodarse, para ayornarse y para reciclarse. Fíjense que la tapa del libro nuestro tiene un Che Guevara embanderado en el pabellón LGTB, como quieran llamar. Esto es, y todos los grupos de izquierda y de la izquierda radical y los partidos de izquierda de Occidente apoyan estas causas. Y los chicos y chicas que se sienten identificados con estas tendencias van a marchar en aras de estos postulados, con la banderita del Che y la bandera de la diversidad. Que dicho sea de paso, no les gusta mucho la diversidad porque cuando hay un pensamiento disidente se arma un escándalo de proporciones. A mí me sorprende, digamos, no por parte de los ideólogos, que los hemos estudiado y en profundidad, que son muy hábiles, sino de los idiotas útiles que van a las marchas. Porque no saben que el Che Guevara, por ejemplo, diseñó un campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacavíes. Cuando yo veo a los pobres chicos que van en la marcha teledirigidos por cabezas superiores a tirarle excremento a una iglesia, con la remerita del Che Guevara, digo, pobres muchachos, bastante triste de ser su vida personal, y encima tienen una confusión ideológica y encima son manipulados por cabezas superiores. Cabezas superiores que pertenecen a una izquierda que históricamente destrató a esta gente, lo mandó a los gulags. El artículo 121 del Código Penal Soviético castigaba el delito de sodomía con trabajo forzado en la Siberia. El Código Penal chino castigaba el delito de sodomía con castración y luego ejecución. El Che Guevara, que es el nuevo ídolo de los últimos años, acá esta semana lo estuvieron muchos reivindicando, incluso los militantes de la diversidad, mandaba a los homosexuales a la península de Guanacavíes. Y resulta que toda la izquierda, que históricamente hizo esto, y que cuando tuvo poder a la mujer la relegó a la nada y al homosexual lo mandó a los campos de concentración, es la que manda a estos chicos, tontos útiles ellos, sin conocimiento intelectual, sin conocimiento histórico, a tirarle caca a una catedral. A mí me sorprende mucho, pero es una realidad. Esta contradicción es lo que hoy se ve, la banderita del Che con el pabellón de la diversidad. Miren, estas marchas además son insólitamente violentas. Y digo insólitamente violentas no porque no existan marchas violentas, sino porque se hacen en aras de la no violencia. Son marchas que se hacen por la diversidad y la tolerancia. Y fíjense dónde terminan, arrojando piedras, reventando la propiedad pública y privada. Y son gente mayormente conflictuada, con un odio inherente, en tanto en lo estético, en las consignas, en las comparsas, en las pretensiones. En general las marchas ni una menos, donde se supone que bueno, hay que solidarizarse con la mujer que ha sido destratada o golpeada por un varón, o asesinada en el peor de los casos, van a las marchas a pedir el crimen del aborto. Es increíble. Se solidarizan en defensa del más débil ante una situación de violencia doméstica y terminan clamando y pidiendo al Estado el crimen del más débil de toda la cadena, que no se puede ni disfrutar ni siquiera con el llanto, ¿no es cierto? Otra característica que me llama la atención, y aquí vamos con algunas situaciones que tienen que ver con que si esto es una ideología o es un enfoque. En realidad son eufemismos para designar lo mismo. El enfoque es más elegante, lo ideológico es un poco más peyorativo. Yo, y vuelvo a insistir, para mí es una superstición. La superstición es un conjunto de ideas contrarias a la razón. Y todo el lenguaje articulado de los ideólogos del género es constantemente un engaño tras otro. Son palabras muy enrezadas, muy fácilmente articuladas, pero son fáciles de desarmar. Hoy creo que Agustín habló algo de esto. Es habitual, muy habitual que se hable de que una persona quiere cambiarse el sexo. No se puede cambiar el sexo. No se puede cambiar el sexo porque no existe esa posibilidad. Lo que sí existe, lo que sí puede hacer un varón, o en el caso de una mujer, es disfrazarse. Ese disfraz puede tener mayor o menor sofisticación.
Una cosa que yo me pongo una peluca y una pollera, y otra cosa que además me opere, me haga múltiples operaciones y encima me arranque los genitales mediante un tratamiento terapéutico. Muy bien, ¿tengo la libertad de hacerlo? Tengo la libertad de hacerlo. Tengo la libertad de cambiar mi forma de presentarme ante el mundo. Tengo mi libertad de cambiarme, pero no pasé a formar parte de un sexo opuesto. Sigo siendo varón con o sin tijeretazo. Sin embargo, la palabra cambio de sexo es una palabra que está en la agenda, que se usa todo el día, y si a un médico se le ocurre decir no existe el cambio de sexo, ese médico seguramente va a tener problemas para seguir ejerciendo. Y ahí estamos contestando de alguna u otra manera otro existen un poco desordenadamente que tenían que ver con este debate, que era si la ideología de género es una alternativa o una imposición. Si fuese una mera alternativa de un club de tontos que se autoengañan en un club, en un círculo cerrado, en un ateneo, que hagan lo que quieran, a mí qué me importa. A mí qué me importa la gente que hace reiki, que se junte y crean, no me interesa. La gente que hace yoga, ¿qué me importa? El arte de vivir, a mí qué me importa. Los umbanda, los quimbanda, los clubes, a mí me importan un rábano. Que hagan lo que quieran, tienen plena libertad. Aunque yo no comparte y jamás vaya a esos lugares, que hagan lo que se les canta. Soy un ferviente devoto de la libertad. El problema con la ideología de género es que es una ideología autoritaria que pretende imponernos a quienes no la compartimos por la vía de la coacción, sea de la violencia física o de la violencia. Por eso sacamos un libro contra la ideología de género. Porque sabemos que es una amenaza para nuestras libertades. Miren, por supuesto, ¿qué acabo de hacer yo con esto que acabo de decir recién? Yo acabo de cometer un crimen de odio. Un crimen de odio. La nueva forma de censura del lenguaje. Porque el lenguaje ya no es libre de que está la ideología de género. John Stuart Mill decía que la opinión tiene que ser infinita. Lo único que tiene que tener finitud es la acción. Y sin embargo tenemos que estar todos cuidándonos de qué podemos decir, qué no podemos decir, porque eventualmente podemos herir sentimientos de terceros y entonces podemos ser criminalizados, juzgados o penados, como ocurre en tantos países del mundo donde un sacerdote, un pastor o una simple opinión periodística no puede decir determinadas cosas o emitir determinadas opiniones que vayan en desacuerdo con el catecismo diagramado por los lobbies LGBT. Eso es así. Miren, acabo además de incurrir en homofobia, por supuesto. Otra palabra inventada. No existe la homofobia. Es una palabra inventada por el lobby LGTB. No existe la homofobia. Es una palabra que lo que busca es desacreditar toda manifestación u opinión que no se subordine a las pretensiones dogmáticas de estos lobbies fundamentalistas de extrema izquierda. Por ejemplo, la homofobia, como su nombre lo indica, es una fobia. Y la fobia es una enfermedad psiquiátrica. Las enfermedades psiquiátricas están taxativamente delimitadas, explicadas, clasificadas en los DSM de psiquiatría. Sin embargo, no existe la homofobia. Así como sí existe la fotofobia, la aracnofobia, la claustrofobia. No existe la homofobia. Es un insulto de carácter peyorativo, con un rasgo pretendidamente cientificista al agregarle la palabra fobia, que tiene la particularidad de que los sedicentes militantes de la diversidad patologizan al disidente, porque lo tratan de padecer una fobia, es decir, de ser un enfermo psiquiátrico. Lo acusan de ser un enfermo psiquiátrico. Fíjense el insulto que han inventado los defensores de la tolerancia y la diversidad para sindicar o describir o definir a todo aquel que no se subordine o no se someta a lo que ellos sostienen. Ahí tenemos otro rasgo anticientífico, otro rasgo que confirma que es un conjunto de ideas que tiene la misma entidad que el horóscopo del zodíaco o los signos del zodíaco. Miren, tampoco existe la violencia de género. Otro invento exitoso de los militantes LGBT que luego Agustín puede aportar, porque eso forma parte del capítulo que escribió Agustín. Estoy poniendo de manifiesto cómo la articulación discursiva de estos sectores utilizados por pensadores superiores y financiados por el poder financiero internacional, idiotas útiles y los hay son los militantes LGTB, y lo digo con mucho cariño. Idiotas útiles y los hay son los militantes LGTB, que encima van a atacar iglesias, van a atacar las instituciones de la civilización occidental, cuando en la civilización occidental una mujer puede llegar a ser presidente de la nación. Y hoy es moda. Bueno, en Argentina fue una tragedia. Pero eso no es por una cuestión de género. Fue una tragedia por las cualidades morales de quien fuera presidente, y esto no es... Y eran tan negativas sus cualidades morales como las de su marido, así que no es un problema de género. Lo que quiero poner de manifiesto es que hoy una mujer puede ser presidente de Estados Unidos. Una mujer hoy puede ser universitaria, cada vez más. Hoy Agustín tiene una serie de datos. Hoy una mujer puede vivir su goce sexual
en clave tradicional, de A3, de A4, de A5, de A8, en clave bisexual, como lo quiera llevar adelante. Pero no en todos lados puede hacer eso. Solamente puede hacer eso en el mundo occidental en el cual nosotros vivimos. Hoy un homosexual puede vivir su vida personal como le plazca, pero no en cualquier lado. Pero hoy un homosexual puede estudiar en la universidad, ocupar cargos públicos, llevar adelante su proyecto de vida, pero no en todos lados, solamente en la civilización occidental. LGTB, el Partido Comunista, que los mandó a los campos de concentración durante el siglo XX, van a una mezquita en donde una mujer no puede ni siquiera, no tiene ni la libertad de mostrar su cara, donde le cortan el clítoris a una niña apenas nace para que no tenga goce sexual. Van a una mezquita a hacer un escrache, no, van a atacar los cimientos de la civilización occidental que le permite a estas minorías y a estos grupos realizarse plenamente como personas en la medida de sus posibilidades, porque no son gente fácil. No son gente fácil, pero sí en la medida de sus posibilidades pueden llevar adelante todas sus potencialidades en entera libertad, escribir libros como lo escribe la señora Galindo, ir a televisión como lo hace la señora Galindo, participar de encuentros, debates, clubes, bares, hacer todo lo que no pueden hacer en ningún lugar del mundo, salvo el occidente, en el occidente liberal y capitalista. En el único lugar del mundo donde estas expresiones pueden manifestar sus potencialidades en extremo. Y eso pone de manifiesto una vez más el carácter ideológico. Esto no es un reclamo libertario. Estos son pandillas teledirigidas por cabezas superiores que odian el mundo occidental y las mandan, las teledirigen y les inyectan un veneno ideológico. Quiero tirar algunos datos porque los anoté en una servilleta, acá los tengo, en su papelito. Estábamos en un bar y no sabíamos si iba a haber debate o no porque nadie había contestado nada, ni siquiera la señora Galindo. El mérito de la señora Galindo, no voy a hablar mal de ella porque no está, el mérito que tiene es que vino. Pero en todo el día no respondió absolutamente nada, no dijo nada, creíamos que no iba a venir, se le mandó un mensaje diciendo que si a tal hora no confirmaba su presencia, dábamos por finiquitado la posibilidad del debate. Eso está todo comprobado, chequeado, muy bien. No dijo nada y apareció. Bueno, por lo menos tuvo esa diferencia, pero el debate no se puede hacer por todo lo que ustedes ya han vivido. Muy bien. Quiero comentar lo siguiente. Nosotros somos respetuosos de la libertad individual en el sentido de que cada uno puede hacer lo que quiera, cada uno puede vivir lo que quiera, cada uno puede sentir como quiera y llevar adelante su proyecto afectivo sexual. Pero quiero decir algunas cosas que son interesantes para que no creamos que cualquier conducta sexual es una alegre alternativa. ¿Tiene cada uno derecho a elegir su alternativa sexual en su vida personal? Absolutamente. Eso se llama volante de la ley. Eso se llama también derecho a la intimidad. Y estamos absolutamente de acuerdo en eso y en el libro queda puesto página por página, porque sabemos que nos van a decir de todo. Desde que nos van a insultar diciéndonos fascistas hasta cualquier otra cosa. Entonces aclaramos toda nuestra posición. Lo que sí me pareció interesante, por si se daba en el debate, uno prevé algunas cosas que pueden surgir, es que entendemos que hay libertad sexual, pero entendemos que no cualquier actividad sexual es igualmente saludable. Miren, acá tengo algunos datos que copié muy apuradamente, 4 o 5. 4 o 5 nada más. Este es un dato de la ONU que financia los lobbies LGTB. Imagínense, la ONU. El 81% de las personas infectadas con SIDA son homosexuales. El 81% de la población mundial de la ONU. En Estados Unidos, la cifra es del 82%. Pero en Estados Unidos, conforme al Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 1,6% de la población de Estados Unidos es homosexual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay un heteropatriarcado que los mata, hay una homofobia sistemática, generalizada? No. Cada uno puede hacer lo que quiere, somos partidarios de que cada uno haga lo que quiera. Lo que uno no puede es evitar las consecuencias de hacer lo que quiere. Tienen otro dato interesante. En Latinoamérica, también de la ONU, que financia estos lobbies. Un dato de la ONU, ONU-SIDA. El 78% de los latinoamericanos que padecen SIDA son homosexuales. 78%, siendo que el 1,6% de la población es homosexual. ¿Quieren más datos de la ONU? Una persona homosexual tiene 19 veces mayor posibilidades de contagiarse una enfermedad venérea. Una persona transgénero, 49 veces. Datos de la ONU. Y así podría estar citando un montón de otras cuestiones relacionadas con el resto de las enfermedades venéreas. Solamente me reduzco a la que es más grave, que afortunadamente, y gracias a la
ciencia, al sistema occidental y capitalista, a la tecnología y a la medicina de nuestro sistema, hoy ya no es una enfermedad mortal. Gracias, afortunadamente. Miren, tengo un estudio acá de la Universidad de Navarra, todo macheteado de último momento, no creíamos que había debate. La población homosexual vive 25 años menos que la población heterosexual. Insisto, cada uno puede suicidarse como quiera. ¿Puede una persona fumar 5 paquetes de cigarrillos por día? Me parece que sí, y creo que tiene todo su derecho. Pero eso no es una actitud sana, ni saludable, ni elogiable, ni aplaudible, ni para exhibir con orgullo. Pueden exhibir con orgullo, pero tengan presente que están engañando a la opinión pública, porque eso no es una opinión, no es una conducta saludable. Digamos, existen valores objetivos, existen conductas objetivas, y ahí es donde parece el orden natural. A una señora dijo por ahí, me tiro desde la azotea porque me creo un ave, me puso contra el piso. ¿Tengo la libertad de creerme un ave? Sí. ¿Puedo ir a la azotea y tirarme? Hacelo. Bancate las consecuencias de eso. Hay otros datos acá que tengo que son gravísimos, que es la propensión al suicidio que padece esta comunidad. Enormemente graves. Enormemente graves. Si lo puedo leer, ya tengo 42 años, después de los 42 ya. Miren, la propensión al suicidio de los colectivos o de los grupos o de la gente que padece una tendencia homosexual es 19 veces mayor a la que padece una persona en clave heterosexual. Ellos van a decir, porque ya les conozco los argumentos, que en realidad esta propensión, bueno, la propensión a las drogas es muchísimo más alta. Tengo todos los datos, está todo en el libro. Son datos del Ministerio de Salud de Canadá, Ministerio de Salud de Estados Unidos, Ministerio de Salud de España, datos de la ¿cómo? De la OMS, del Ministerio de Salud de mi país, etcétera, etcétera. La ONU, en fin. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? En el suicidio. Van a decir, y es muy habitual que así sea, no, lo que pasa es que vos lo que no contemplás es que en una sociedad heteropatriarcal, la persona con una tendencia sexual distinta padece bullying, padece sufrimiento, entonces esa persona termina recurriendo a las drogas, recurriendo al alcohol, en una conducta de autodestrucción o en una conducta de suicidio, porque es víctima del sistema de opresión cultural que lo oprime, lo censura, lo hostiga. Bueno, las estadísticas de las comunidades históricamente perseguidas, los negros, los gitanos, los judíos, etcétera, confirman todo lo contrario. Por la resiliencia, estas comunidades tienen menor propensión al suicidio, viven en Estados Unidos mayor cantidad de años que la población blanca. Así sucede con todos los colectivos históricamente marginados. Entonces, esto confirma que acá no se trata de que porque hay una cosa muy propia de la izquierda. Echarle la culpa al sistema de los fracasos personales, echarle la culpa a la fuera de los traumas propios, echarle la culpa a estructuras genéricas, vagarosas, a la inquisición de que mi tendencia sexual está en desacuerdo con la naturaleza. Bueno, lamentablemente yo creo que son sectores a los cuales hay que ayudar. El problema es que el nivel de violencia que tienen, de rasgos de intransigencia, de fundamentalismo, en parte porque deben vivir en una ansiedad muy particular como consecuencia de su tendencia inculpable. Pero en gran parte, y ahí sí está la crítica en el libro, porque son utilizados por ideologías violentas, por ideologías autoritarias, que son las ideologías de izquierda, que son las que después de reventarlos en los campos de concentración, ahora los apañan y los llevan a las marchas, no sin ideologizarlos, no sin violentarlos, no sin generarle enemigos imaginarios, porque una persona que tiene esta tendencia y se le dice que la culpa no es de ella, sino que es de un sistema, y ese sistema hay que atacarlo, esa persona se siente aliviada consigo misma. Es fácil culpar a los demás de los fracasos propios, eso hizo históricamente la izquierda. Y ahora la izquierda, en clave cultural, porque ya no quiere llevar adelante una lucha de clases, no quiere llevar adelante porque no le sirve, porque no lo puede hacer en términos de conflicto material, ahora intenta, en jerga foucaultiana, llevar adelante el conflicto en el ámbito cultural, en el ámbito interpersonal. Y recluta gente, recluta movimientos indigenistas, movimientos ecologistas, movimientos de derechos humanistas, movimientos lésbicos o de feminismo radical y movimientos LGTB. Son tontos útiles utilizados por ideólogos muy hábiles, tienen un ejército gratuito que va a atacar estructuras, instituciones, sistemas y valores que siempre atacó la izquierda, ahora con otro tipo de guerrilleros, no con el Che Guevara en Ñancahuazú, sino con otro tipo de ejércitos desarmados, pero que tienen otro tipo de agresión dentro de un contexto de una revolución cultural. Yo no sé qué más puedo decir al respecto. ¿Puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. Bueno, particularmente yo me adscribo a todo lo expuesto.
Bueno, me interesa la pregunta porque fíjate vos, estás viendo la agresión de las que estamos haciendo objeto y decís, ¿qué arma tengo para combatir? Estás hablando en términos de que estamos padeciendo una amenaza, lo cual es cierto. En realidad, como siempre dice Agustín, es una amenaza que no viene directamente desde estos grupos, sino que viene desde el Estado a instancias de estos grupos. Ese es el problema, ¿no es cierto? Yo no tengo la estrategia perfectamente diseñada. Yo creo que hay que concientizar, informarse, formarse, tomar nota de los trucos lingüísticos, de los trucos propagandísticos, tomar nota de la naturaleza de estos lobbies, quiénes están detrás de estos lobbies, quiénes son los ideólogos que le dan letra, quiénes son los que les inyectan resentimiento. Acá no hay nada para enorgullecerse. Acá lo que hay que hacer a esta gente que se mata a sí misma es ayudarla. Es ayudarla. Hay que auxiliarla. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos están pidiendo, con lo que ellos dicen, con las marchas que hacen, con las consignas que ofrecen, con los libros que escriben. Es una violencia pura y dura, una violencia militante, un odio militante. Pueden canalizar el odio a través de determinada articulación discursiva. Salen a la calle, revientan catedrales, la propiedad pública, privada, hacen escándalos, insultan, escupen, hacen todo lo que pueden hacer. Eso no es propio de un alma en paz. Son un cúmulo de almas torturadas, no todas. Son almas torturadas a las cuales hay que auxiliarles. Pero, a ver, con la compasión. ¿Qué quiere decir la compasión? Ponerse en el lugar del otro. Tratar de auxiliarlo para rescatarlo del error. No para aplaudirle el error. O para fomentárselo. Y si quiere seguir en el error, que siga. La libertad tiene que estar antes que todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que concientizarnos, formarnos, informarnos. Y actuar en consecuencia. Yo sobre eso quiero sumar una cosa. Porque hace un rato se argumentó por ahí que, bueno, el Estado tiene que responder frente a los reclamos del pueblo. A mí la etiqueta pueblo no me gusta mucho porque el pueblo es, en última instancia, lo que el que tiene el poder dice que es el pueblo. A mí lo que me gusta más es pensar, digamos, en qué ocurre con las mayorías silenciosas. Y acá yo estoy seguro, es decir, este libro es un libro underground, es un libro muy marginal en el sentido de que no sale por un sello internacional, no hay atrás ninguna empresa financiando, no hay absolutamente nada, somos él y yo. Ese libro somos él y yo que tuvimos que hasta juntar nuestros pesos para poder lanzar la primera tirada. No tuvimos apoyo de nadie. Pero estamos girando desde hace 1 año y medio sin parar, dejamos todos nuestros trabajos personales porque nos metimos dentro de esta cruzada, lo hacemos con mucho ahínco, por eso estamos acá justamente hoy, vinimos puntualmente en tiempo y forma, etc. Y nuestros auditorios siempre están llenos. El libro desde hace 1 año y medio está en el puesto número 1 de ciencia política en Amazon. El libro se... El libro se publica en casi toda América Latina. Hemos pasado por toda América Latina y llegamos hasta los Estados Unidos y nuestra gira sigue. Tenemos fechas hasta abril del año próximo, es decir, no vamos a parar. Y lo que notamos en cada una de las giras es que hay una mayoría silenciosa. Hay una mayoría que no se ha articulado políticamente todavía porque no entiende que esto es un problema político. Nosotros no escribimos este libro por un interés sexológico, no escribimos este libro para pelearnos contra homosexuales. De hecho, muchos homosexuales vienen a nuestra charla y están de acuerdo con nosotros. Fíjense en mi Facebook, si no me creen, antes de ayer fuimos a dar una charla en la UMSA, en la Facultad de Ciencia Política, y un chico vino con un cartel que dice: mamá, soy gay. ¿Estás acá? Está aquí. ¿Puedo contar tu caso? No sé. ¿Dónde estás? Bueno, si no parece, no voy a dar nombres, pero mamá, soy gay, pero no soy de izquierda. Es decir, este no es un problema de una guerra contra los homosexuales. En absoluto. Yo en Córdoba tengo una fundación donde hay gente homosexual que está en contra de la ideología de género. En Francia hay grupos homosexuales contra la ideología de género. En Estados Unidos hay grupos homosexuales contra la ideología de género. Milo Yiannopoulos, que no sé si lo ubican, es homosexual y está contra la ideología de género. Entonces, nosotros no escribimos esto como una guerra contra la homosexualidad. Nosotros escribimos esto para alertar que hay un proyecto político y concientizar a las mayorías silenciosas de que esto, al ser un proyecto político, se resuelve con política.
Mucha gente, no, que hay que hacer más oración y más esto. No, esto no es un problema de religión solamente, esto es un problema político. Entonces hay que salir a las calles cuando haya que salir a las calles, pero para eso hay que informarse, no solamente de lo que está pasando en La Paz, hay que informarse globalmente porque vivimos en un mundo globalizado. Lo que pasa hoy en día en Canadá, en Estados Unidos, en Noruega, etc., está a un paso de llegar acá. Ya está llegando, de hecho. Entonces, informarse, número uno, informarse globalmente. Número dos, formarse, porque al formarse uno puede interpretar la información. Por ejemplo, ni una menos, no sé si lo comentaste acá o allá, ni una menos que nace en Argentina, además de pedir por el tema aborto, siempre cuando pasan, todas estas muchachas del feminismo radical, dejan grafitis en las paredes que dicen: matá a tu novio, muerte al macho, abortá al hombre, la vida es corta, hacete torta. En fin, tenemos un montón, hetero muerto por heterosexual, hetero muerto, abono para mi huerto, y ese tipo de consignas se pintan. Una persona que solamente se informa sobre eso es una anécdota. Mira estas locas. Una persona que se forma entiende que la tercera ola del feminismo se empieza a configurar ya no un feminismo en servicio de la mujer, sino un feminismo en servicio al odio hacia el hombre. Es decir, no está más puesta la mujer en el centro de la cuestión del feminismo, está puesto el odio hacia el hombre y eso emana en cada una de estas marchas. Entonces, formarse para poder interpretar la información y que no quede como anécdota. Y número tres, actuar. Y actuar implica, entre otras cosas, romper la espiral del silencio. Nosotros estamos en una espiral del silencio que tenemos un miedo terrible de hablar estas cosas. Tenemos un miedo terrible, incluso en reuniones familiares. No vayan a ser que me digan que soy un homofóbico. No vaya a ser que me digan de que yo soy un inmoral. ¿Cómo? Que hago, que yo discrimino, etc. Pero quizás en esa misma reunión todos pensaban como yo y todos estaban haciendo lo mismo, todos se estaban guardando. Entonces, eso se llama espiral del silencio. ¿Saben dónde se rompió la espiral del silencio? En Estados Unidos con Donald Trump. La incorrección política, como fenómeno político, ayuda a que más gente diga: che, yo pensaba así, no era el único. No era el único. Entonces, en última instancia, las giras que estamos haciendo con Nicolás obedecen a eso, empezar a romper la espiral del silencio. Por eso es que nos sometemos a los debates que no se hizo, pero ustedes podrán ver por YouTube que hay un montón, digamos, que sí hemos hecho porque han venido las dos partes. Y damos charlas y vamos a los medios y vamos a donde nos llaman para romper la espiral del silencio, para que la gente reaccione de una vez. Acá tenemos todavía, ustedes, miren, yo cierro ya con esto porque creo que estamos con poco tiempo, me avisan ahí. ¿Saben cómo se cocinan las ranas? Los que saben, hay gente, o sea, se sabe que la rana se echa viva, pero la gente que la cocina mal hierve el agua antes. Hierve y cuando el agua está hirviendo lanza la rana. Y la rana, por supuesto, pega un salto, toca el agua y pega un salto y es un enchastre. Eso era la revolución armada del Che Guevara, por ejemplo. Y ese enchastre no era de agua hirviendo, sino de sangre. Los que sí saben cómo se cocinan las ranas, la meten en el agua fría, viva, y le empiezan a subir el fuego bien despacito. ¿Para qué? Para que cuando el agua esté hirviendo la rana ya no pueda dar ese salto. Les tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que nosotros somos las ranas. Y la buena noticia es que en América Latina el agua todavía está tibia. Todavía se puede dar el salto. Y para eso con Nicolás estamos haciendo estas giras. Muchas gracias. Queremos agradecerles, Agustín, Nicolás, verdaderamente ha sido una semana muy importante. Hemos estado en todos los medios posibles, hemos estado en una cantidad invalorable de radioemisoras, y lo que tenemos que aquí, los que pensamos que estamos siendo y perdiendo derechos, es que tenemos una larga lucha a partir de hoy. Vamos a seguir y continuar con el Foro de Libertad, Vida y Familia. Este es el inicio para empezar. Quiero agradecer a todos y cada una de las personas que han colaborado en esto. Ustedes no están acá y los que les han colaborado. Agustín. Me dice que la mayoría de los videos que están en YouTube
Entonces... No, perdón, que los que han filmado todo lo que ha pasado aquí, porque yo sé cómo van a salir los medios mañana, lo suban por favor en YouTube. Que hagan el favor de subirlo para que la gente vea efectivamente lo que pasó. Sí, perdón. Entonces, les quiero decir lo siguiente. Los libros de Agustín Nicolás se van a vender en el salón, en la salida, por favor, en el terraplén. Los que deseen comprar son 100 bolivianos, por favor, y ya podemos abandonar la sala. Y para retirarnos, un brillante aplauso para Agustín.